Bueno, vamos a retomar y primero vamos a esperar un par de minutitos a que se unan los compañeros para hacer esta segunda parte del tema número 3, ¿no? Ahora, bueno, y Buenas vamos noches, doctor. justo acá, ¿no? Eh, aguardaremos un par de minutitos. A ver, o en todo caso, vamos a retomar ya nomás, ¿no? Habíamos señalado, ¿no? Lo que es el gasto público, la riqueza, los recursos, ¿no? Cómo se generan un poco los ingresos de parte del Estado con los impuestos, ¿no? Y como siempre se ha tenido necesidad, ¿verdad? De tener en funcionamiento el aparato estatal, entonces siempre ha tenido que haber impuestos. Y desde el nacimiento de la República ha habido impuestos, ¿no? Y primero se han tenido que tener en vigencia los impuestos de la colonia para luego poder crear el, impuestos propios y un sistema impositivo, ¿no? Ahora, los elementos constitutivos, ¿no? Del, del ingreso público son los recursos, el régimen jurídico y el interés social, ¿no? Los recursos son los medios por los cuales se generan o mediante los cuales se generan los ingresos, ¿no? Entonces, podríamos decir que son los contratos de préstamo, los, el, las administraciones tributarias que hacen las recaudaciones, eh, los bienes del Estado, las empresas públicas que generan utilidades, ¿verdad? El, todos estos son los recursos. También, como ya hemos visto, los, eh, los bienes que son, que forman parte del mobiliario de las instituciones públicas que sirven para prestar los servicios que cada institución ofrece. Ahora, el régimen jurídico se refiere a que todo ingreso público tiene que estar de acuerdo a una norma, ¿no? No puede haber un ingreso público que no tenga una norma que, que la respalde o o que no esté sustentado en una normativa, ya sea esta, digamos, una ley nacional, una ley departamental o una ley municipal, porque como hemos dicho, estos tres niveles de gobierno son administraciones tributarias que eh, generan sus recursos por medio del cobro de tributos, bueno, principalmente, ¿no? Y luego multas y todo lo demás, patentes y eso, ¿no? Entonces, no puede existir un tributo sin una ley. Solo la ley puede crear, modificar y extinguir tributos, ¿no? Y y cuando nos referimos a los tributos, no nos referimos únicamente a los impuestos, ¿no? Sino que también nos referimos digamos, bueno, el régimen jurídico de los impuestos está establecido por la ley 2492, ¿verdad? La ley 843, pero también nos referimos a las tasas y las patentes. Por ejemplo, la patente de publicidad tiene su normativa municipal por la que te cobran si tú tienes un letrero luminoso, si no es luminoso, si es plano, si está en altura, si está pintado, si está, ¿no? Entonces, por eso pagas patente municipal de publicidad. Luego pagas patente municipal de espectáculo público si quieres
lanzarte un espectáculo público, ¿no? O pagas una patente municipal de funcionamiento, ¿sí? Estás ejerciendo una actividad económica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Inscribirte en el NID, ¿verdad? En el registro tributario y tener tu NID e inscribirte en el registro municipal y tener tu licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, eh, toda, no solamente el ingreso, también el gasto y la atención de las necesidades, toda la actividad financiera pública, ¿verdad? Está sujeta al principio de legalidad, o en otras palabras, tiene un régimen jurídico. Y como elemento constitutivo del ingreso público es aquella norma que regula la manera de obtener recursos económicos por cuenta de las instituciones públicas y el Estado o los niveles inferiores de gobierno. Entonces puede ser, como habíamos dicho, impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales, ¿no? Y para cualquiera van a encontrar siempre el sustento legal. Puede ser una ley nacional, departamental, municipal, ¿no? Y siempre una ley, porque no puede, digamos, no va a haber un decreto que crea un impuesto, va a haber un decreto que reglamente la aplicación de un impuesto que ha sido creado por ley, pero no van a haber un decreto que crea un impuesto, porque solamente se crean por ley, ¿ok? Entonces, y lo propio a nivel departamental y municipal. Ahora, el tercer elemento del ingreso público es el interés social, ¿no? Porque, porque con el ingreso público se atienden las necesidades eh, o requerimientos de la población que son calificadas como básicas y que con este carácter de básico, ¿no? Quiere decir que si no, no se atienden estas necesidades, ¿verdad? Se va a afectar el normal desarrollo de la vida de la población y por no haber atendido este interés social de primera necesidad, la, el- la población se va a levantar, entonces va a generar una convulsión o un malestar social, ¿no? Entonces el Estado está obligado a atender como la educación, la salud, ¿verdad? La seguridad ciudadana, porque no hay policía privada, ¿verdad? Luego, no, vamos a hablar un poquito más específicamente de los impuestos. Ya vamos a entrar en materia del derecho tributario más adelante, pero en cuanto a los impuestos, ¿no? Que son esos cobros, son cobros que se realizan a favor del Estado en mérito a una ley, ¿no? Por recaer en un hecho generador, ¿no? Entonces, un hecho generador es la venta, por ejemplo. Entonces, si yo vendo, estoy incurriendo en el hecho generador, ¿no? Y si incurro en el hecho generador, hago nacer impuestos u obligaciones impositivas, ¿verdad? Entonces, el, el Estado impone estas obligaciones impositivas, ¿no? En ejercicio de su poder tributario y su poder de imperio, que es el único que puede crear, modificar o extinguir tributos mediante ley, ¿verdad? ¿No? Y realiza estas recaudaciones a efecto de soportar el gasto público. Entonces, como siempre ha habido necesidades y siempre van a ser más crecientes y los recursos son siempre limitados, ¿no? Entonces el Estado de algún lado tiene que obtener los recursos necesarios para poder soportar el gasto público de cada gestión, ¿no? Y desde que el Estado se ha creado, ¿no? O la República de Bolivia, ha habido pues esa necesidad de soportar el gasto público, de mantener la continuidad de la administración.
Entonces, lo primero que se ha hecho ha sido, como les decía, mantener los impuestos de la colonia. Luego han creado los impuestos propios, ¿no? Había un impuesto eh, que tenía que pagar cada ciudadano hombre entre 18 y 60 años, ¿no? Entonces era como un impuesto al hombre, ¿no? Luego había un impuesto que se llamaba ventena, que ordenaba que por cada 20 cabezas de ganado lanar que uno tenía, una correspondía al Estado. Entonces seguramente había algunos corrales públicos o algo donde había que ir a dejar pues, las cabezas de ganado, una por cada 20, ¿no? Y así ha ido surgiendo el sistema tributario boliviano y en un, eh, en un momento dado en la década de los 80, ¿no? Bueno, entre los 60 y los 80, como dice acá en la diapositiva, existían un número excesivo de impuestos. Había más de 100 impuestos vigentes en Bolivia, ¿no? Y entonces lo que pasaba era que los contribuyentes no sabían qué impuesto tenían que pagar, en qué fecha tenían que pagar, eh, en qué formulario tenían que pagar, ¿verdad? Entonces se complicaba el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y asimismo existían tantos impuestos que revisar y que fiscalizar que las administraciones tributarias no daban abasto pues con todas el- las declaraciones, con el, con el cumplimiento de obligaciones formales y materiales que había que revisar de parte de los contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Una anarquía total tributaria, pues te inscribías y no pagabas porque nunca te iban a fiscalizar. Entonces, prescribía lo que iba prescribiendo las obligaciones tributarias que tú no habías pagado. ¿Qué es prescribir? Quiere decir que por el transcurso del tiempo tú te liberas de una obligación, ¿no? O tú adquieres un derecho. Hay dos clases de prescripción y vamos a ver en su momento. Y también, tal vez ya lo han visto en derecho civil, ¿no? Pero la prescripción es un instituto jurídico que eh, tiene dos connotaciones. Puede ser una prescripción adquisitiva o puede ser una prescripción liberatoria. En cuanto a la prescripción adquisitiva, es adquirir el derecho por el transcurso del tiempo. Casi siempre, o el mejor ejemplo es el del derecho de propiedad, ¿no? ¿Cómo opera la prescripción? Por medio de la usucapión, que tal vez algunos de ustedes han escuchado alguna vez o ya conocen lo que es una usucapión. En palabras simples es que me quedo 10 años en un lote, nadie me viene a molestar y es de mí, aunque tenga o no tenga títulos, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha ejercitado su derecho propietario, el verdadero propietario. Entonces, el Estado supone que no lo necesita, ¿no? Y prescribe su derecho, ¿no? Y ustedes hacen reconocer su propio derecho. Esa es una prescripción adquisitiva, ¿verdad? Porque habiendo transcurrido el tiempo y hecho mi reclamación ante el juez, yo he adquirido el derecho de propiedad, ¿no? Pero en el caso de impuestos, ¿no? Es una prescripción liberatoria, porque por el paso del tiempo y no habiendo las administraciones tributarias ejercido ninguna acción para el cobro efectivo de la deuda tributaria, ¿no? Habiendo transcurrido el tiempo y no habiendo ejercido las, las acciones pertinentes, se extingue las facultades y por tanto la obligación de pago. Entonces ya no te pueden cobrar y si ya no te pueden cobrar, no vas a ir a pagar pues, a los onzos, ¿no ves? De buenas a primeras. Si ya no tienes que pagar, ya no hay obligación de pagar, ¿quién va a ir a pagar? ¿No? Entonces esa es una prescripción liberatoria, ¿verdad? Quiere decir que por el transcurso del tiempo tú te liberas de tus obligaciones impositivas
porque el Estado no ha ejercido sus facultades de recaudación. Y esto esperaban todos los contribuyentes, porque nunca podía fiscalizar, no se daba abasto para fiscalizar el, las administraciones tributarias. Y además que en esa época no había nada informatizado todavía. Todo era documentación física y formularios físicos, entonces era mucho más difícil realizar y la facturación también física, ¿verdad? Entonces era mucho más difícil realizar las actividades o ejercer las facultades de control y fiscalización que tienen y tenían las administraciones tributarias. Entonces, ha llegado 1986, ¿no? Y el, entre 1986 y 2003 se aplica la reforma tributaria con la promulgación del Código Tributario y de la Ley 843. No es el Código Tributario la Ley 843, sino es el Código Tributario y la Ley 843. El Código Tributario es la Ley 2492, no es la Ley 843. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Como había tantos impuestos, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ver aquí, les voy a mostrar el Código Tributario vigente y la 843 que también está vigente, que ha sufrido obviamente ha sido efecto de modificaciones y reglamentaciones, pero sigue vigente desde el 86, ¿no? Y vamos a ver de qué trata el, esto, ¿no? Entonces, el Código Tributario, la Ley 2492, lo que hace es establecer las los institutos del derecho tributario, de definir lo que es la relación jurídica, identificar a los sujetos de la relación jurídica, ¿verdad? Al sujeto activo, que es el Estado, al sujeto pasivo, que somos los contribuyentes. Entonces, no, no se... En la ley, en el Código Tributario, ley 2492, no se trata ni se habla de ningún impuesto específico, ¿no? Hay terceros responsables, lo que es la responsabilidad solidaria, los sustitutos, el agente de retención, el agente de percepción, eh, la deuda tributaria, como les decía, sujeto, activo, pasivo, domicilio tributario, formas de extinción, pago, compensación, condonación, la prescripción de la que les hablaba, todo eso vamos a llevar en su momento, los procedimientos tributarios, las formas de, los medios de impugnación, pero no existe un impuesto. Y luego está la ley 843, donde eso ya no van a ver los institutos del derecho tributario, pero ya están todos los impuestos, ¿verdad? Impuesto al valor agregado, eh, régimen complementario al impuesto al valor agregado, luego está el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a las transacciones, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores y todos los impuestos que están vigentes en nuestro sistema jurídico. Entonces, estas dos leyes son las que hacen al sistema tributario boliviano, además de la normativa, los decretos reglamentarios y la normativa administrativa, que es la que emana de las administraciones tributarias. En este caso sería impuestos nacionales y aduana nacional de Bolivia, con las famosas resoluciones normativas o resoluciones de directorio o resoluciones normativas de directorio, ¿no? Entonces, se ponen en vigencia estas dos leyes y la ley eh, 843, ¿no? Elimina este excesivo número de impuestos y solamente introduce 6 impuestos en primer lugar y un séptimo impuesto que es transitorio para los deudores del anterior régimen que se estaba abrogando, ¿no?
Entonces, se pone en vigencia la ley 843 con los impuestos, pero todavía estaba en aplicación el anterior código tributario, la ley 1340, ¿no? Y es en 2003 que recién se abroga la ley 1340 y se pone en vigencia el nuevo código tributario que ahora está en vigencia y que es la ley 2492 del 2003. Entonces, y que bueno, vamos a llevar a detalle cada impuesto, ¿no? Y en su momento nos vamos a revisar, ¿no? Entre ellos el impuesto al valor agregado IVA, el RC-IVA, que es el régimen complementario del impuesto al valor agregado, el impuesto a las transferencias OIT, el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a las salidas aéreas al exterior, el impuesto a los consumos específicos, el impuesto al juego, el impuesto a la participación en el juego, como los que vamos a ver, ¿no? Todavía vamos a tener que dejar de lado un poco gravamen arancelario, impuestos a la importación, ¿verdad? Que es ya comercio exterior y materia aduanera. Tenemos la materia aquí en la U de legislación aduanera, ¿no? Pero siempre es bueno ver un poco porque, o mencionar los aspectos generales, porque el derecho aduanero es también derecho tributario, porque el objetivo, ¿no? Es cobrar pues los impuestos de importación y en este caso de aduana tiene su ley especial, la ley 1990 o la ley general de aduanas, pero es totalmente aplicable el código de tributario ley 2492 también, ¿no? Con sus medios de impugnación y todo. Entonces, siempre hay que hacer mención al derecho aduanero cuando estamos hablando del derecho tributario en lo que sea aplicable. Y así lo vamos a ir haciendo. Ahora, en cuanto a la clasificación de los impuestos o de los ingresos públicos, ¿no? Tenemos que reconocer que no solamente los ingresos provienen de los impuestos o de aquellos cobros coercitivos que se les exigen a los contribuyentes, ¿no? Sino que existen otra clase también de ingresos públicos que van más allá, ¿no? De los impuestos, pero también son los impuestos, ¿no? Y los impuestos es el mayor volumen de ingreso público, pero no es el único. Así que hay que ver cómo se clasifican estos ingresos, ¿no? Eh, en cuanto a la doctrina, ¿no? Nos señalan que los ingresos se clasifican en originarios y derivados. En cuanto a los originarios, son aquellos ingresos que provienen de fuentes propias, de riqueza del Estado y de la explotación de su propio patrimonio. Entonces, estos ingresos originarios no tienen que ver con terceras personas, sino eh, con la explotación del patrimonio que está a nombre del Estado, ¿no? Por ejemplo, los recursos naturales no renovables, ¿no? Y luego están los ingresos derivados, que son los que el Estado obtiene de terceras personas, ya sean estas naturales, jurídicas, nacionales o internacionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los impuestos, ¿verdad? ¿No? Como el mejor ejemplo. Luego también existe otra clasificación que es ya presupuestaria y que dice que los ingresos ya no son originarios ni derivados, sino que los ingresos son corrientes de capital y de fuente financiera. Los ingresos corrientes son los que en forma, digamos, regular, frecuente o normal, por así decirlo, llegan al tesoro del Estado. Entonces, en estos ingresos corrientes estarían los impuestos, ¿verdad? Porque si yo soy un contribuyente, cada mes voy a pagar el IVA, ¿verdad? Cada año voy a pagar el IVA. ¿Esto en qué se traduce? En que de forma habitual, normal, regular, frecuente, voy a hacer llegar una cantidad líquida y exigible X a favor del Estado. Entonces, esos son los ingresos corrientes, que no tendría que ver con las sanciones y las multas, porque eso no es pues corriente, ¿verdad? Eso será extraordinario.
¿no? Ahora, si es corriente, ya es que tienes un problema, pues, ¿no? Social o algo. Luego están los ingresos de capital, que eh, igual fluyen, ¿no? Hacia las arcas del Estado, pero los ingresos de capital no son frecuentes, no son habituales. Un ingreso no habitual del Estado es el que proviene de la venta de los bienes de la venta de los bienes del Estado, pues, ¿no? Entonces, pero algunos dirán, pero si los bienes del Estado son inalienables, inembargables, porque así han llevado inconstitucional, ¿verdad? Y está bien. Entonces, este está hablando macanas, ¿verdad? Porque el Estado no puede vender nada, ¿no? Hay ciertas clases de bienes que están revestidos de este carácter inembargable, inalienable, intransferible, ¿verdad? Imprescriptible, ¿no? Pero no son todos los bienes del Estado, ¿verdad? En esa clasificación entra el patrimonio, ¿verdad? Como por ejemplo, no voy a ir si soy el Estado Nacional de Bolivia y necesito ingresos para comprar, bueno, para adquirir insumos de salud o algo, no voy a vender la Puerta del Sol, no voy al mejor postor para hacer ingresos, ¿no? Esa clase de bienes no se puede vender, ¿no? Pero hay otros bienes que están a nombre del Estado que sí pueden ser, pues, susceptibles de venta. Como por ejemplo, ¿qué pasa con los bienes que el Estado se adjudica porque han sido generados producto del narcotráfico? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, el año pasado había un caso de una señora que había tenido pues 19 casas y no sé cuántos autos, ¿verdad? En Santa Cruz, ¿no? Como 20 autos, 20 y tantos autos y 19 casas, ¿no? Entonces, esos bienes han sido obtenidos de manera ilícita, ¿no? Pero todavía están registrados a nombre de esa persona, ¿no? El Estado ha hecho un proceso y ha visto que esto era de narcotráfico, entonces se lo ha adjudicado. ¿Qué quiere decir eso? Que le ha quitado el derecho de propiedad y ahora el Estado se ha registrado a sí mismo como el propietario. Entonces, si el Estado está en el registro como el propietario, eso no es un bien público. Es verdad, es porque el Estado es el propietario. Pero puede ser, ¿qué va a hacer el Estado con 19 casas y 30 autos en Santa Cruz? Los autos los donará pues a las instituciones públicas, ¿no? Eh, en los inmuebles podrán funcionar tal vez algunas instituciones públicas también, pero y el resto van a tener que venderlo, ¿verdad? Van a tener puede ser susceptible de venta, ¿no? Entonces, se está vendiendo un bien del Estado. ¿O qué tal en la factura de la felicidad? ¿O qué tal en los remates de la aduana nacional que se promocionan en línea? Se está vendiendo bienes del Estado, ¿no? Pero no por eso quiere decir que estén faltando a la Constitución, sino que son bienes que no revisten ese carácter, pues, inalienable, intransferible, ¿no? Porque no son patrimonio cultural. Entonces, esos son los ingresos de capital, ¿verdad? Y luego están los ingresos de fuente financiera, que es un tipo de ingreso que está representado por la venta de acciones de propiedad del Estado. Pero esta venta de acciones, eh, si bien ofrece una liquidez inmediata, lo que hace es disminuir los activos financieros, obviamente, porque el Estado ya no va a ser propietario de aquellas acciones, ¿no? Y existe otra clasificación de ingresos que la realiza nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 340, ¿no? Donde otorga una clasificación diferente de las que hemos visto aquí ahora
en la, en la teoría, ¿no? Entonces vamos a ir a ver lo que señala el artículo 340, ¿no? Acá está. El artículo 340 de la Constitución dice, las rentas del Estado, o sea, los ingresos, ¿verdad?, del Estado, se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos presupuestos, ¿no? La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales, indígenas, originarios y campesinas y, bueno, luego establece otra manera, la manera de, eh, bueno, cómo no se va a centralizar los recursos departamentales, ¿no? Pero lo que nos importa aquí al tema son los primeros dos parágrafos, ¿verdad? Es una clasificación de ingresos que tiene connotaciones territoriales, ¿no? Nacionales, departamentales, municipales e indígenas. Incluso, eh, no estábamos hablando nosotros de los ingresos de las comunidades indígenas, pero sí pueden generar sus propios ingresos, ¿no? No pueden crear impuestos, pero sí pueden generar de otras maneras, tasas, patentes, por ejemplo, ¿no? El- la ley clasificará los ingresos nacionales departamentales, ¿no? El, la 843 es la ley que establece los impuestos que están bajo tuición del gobierno nacional, ¿no? O del Estado central. Y es una ley también la que le ha otorgado eh, el impuesto, el cobro del impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles a los municipios, porque antes era de tuición del Estado central, pero con las autonomías ya se ha pasado a los municipios, ¿no? Entonces, así como pueden ver, existen diferentes clasificaciones en la teoría y también dentro de nuestra Constitución Política del Estado de, que refieren a los ingresos públicos, a los ingresos del Estado. Ya se nos está acabando el tiempo otra vez, así que vamos a quedar ahí, ¿ok? Y como les estaba diciendo, les voy a pasar esa pequeña pruebita para, para poder sumar puntos y luego el sábado terminamos esto y les envío la documentación. No sé si tienen alguna consulta o comentario o observación y si no, quedamos ahí. No se olviden poner su nombre en el chat grupal. Cuidado que les falte alguno para la asistencia. Y mañana les estoy enviando esa prueba de la que, de la que les comentaba mediante el WhatsApp para que la resuelvan, ¿no? Y vayamos sumando puntos a nuestros trabajos prácticos más todavía, ¿no? Entonces, como no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego.